La armadura del cristiano. Primer trimestre. Tema número 79. Semana 12, 19, 06, 2025. Quinto día de la semana. Texto bíblico. Hechos 16, 23 al 26. Y después de haberles herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, habiendo recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les apretó los pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban, y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y repentinamente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Ellen Goldwhite. Libro, El conflicto de los siglos. Capítulo 40. El tiempo de angustia, continúa. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Como los cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Isaías 33, 16. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la suerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? Sión empero ha dicho, me ha abandonado Jehová, y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. He aquí que sobre las palmas de mis manos te traigo esculpida. El Señor de los ejércitos ha dicho, aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de su ojo. Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. La armadura del cristiano. Primer trimestre. Tema número 80. Semana 12, 20, 06. 2025. Día de preparación. Sexto día de la semana. Texto bíblico. Santiago 1, 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ellen Goldwhite. Libro, La educación cristiana. Capítulo 60. Palabras a los estudiantes. Dios tiene un profundo y ardiente amor por cada miembro de la familia humana. Nadie es olvidado ni dejado sin amparo y engañado de modo que el enemigo lo venza. Y si aquellos que se han alistado en el ejército de Cristo quieren vestirse de toda armadura de Dios y hacer uso de ella, estarán a cubierto de todos los asaltos del enemigo. Los que en realidad desean ser enseñados por Dios y andar en sus caminos, tienen la segura promesa de que si sienten su falta de sabiduría y la piden a Dios, Él se la dará abundantemente y no les herirá por ello.
El apóstol dice, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento, y echada de una parte a otra. No piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios responde por cada promesa y con nada podemos deshonrarle más que con dudar y vacilar, con pedir y no creer, y más tarde con dar expresión a la duda. Si no recibís inmediatamente lo que pedís, ¿habéis de andar enfadados y de ser incrédulos? Creed que Dios hará lo que ha prometido. Sigan ascendiendo vuestras oraciones y velad, trabajad y esperad. Pelead la buena batalla de la fe. Decida vuestro corazón, Dios me ha invitado a venir a Él. Ha oído mi oración. Ha empeñado su palabra prometiendo recibirme y Él cumplirá su promesa. Puedo confiar en Dios, porque de tal manera me amó que dio a su Hijo unigénito para que muriese por mí. El Hijo de Dios es mi Redentor. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él. Testimonio. Mes 3 en el tiempo del Eterno. Mes 6, día 26, del 2022. El que no busque lo suyo, vencerá. En sueños, yo veía como muchos, a última hora, buscaban ubicación en los campos. Bajo su criterio y gustos, estos, así buscaban, pero no lo lograban. Vi su desesperación ante las bombas que caían en las ciudades donde ellos estaban. Se me dio la facultad de sobrevolar toda el área donde ellos estaban y a donde querían salir, y vi que estaban haciendo todo tipo de negocio para lograrlo. Pero estos negocios los dejaban en la ruina. Se me indicó ir a un lugar donde el dueño recibía a los necesitados. Pero si eran de provecho y virtud para él los recibía, si no, los desechaba. Llegué al lugar y se me dijo, habla con esta persona. Hablé con él, pero él, al ver mi apariencia, me ignoraba. Así que se me dijo, dale esta cuerda y dile que la estire. Así lo hice, y él aceptó agarrarla. Cuando la estiró, y yo la sujetaba, era una sola cuerda, mas cuando la miró, ya habían dos. Y así, cada vez que la estiraba, salían más y más cuerdas. Él se asombró y no quería que me fuera porque, según él, ahora iba a hacer fortuna. Allí se reveló su corazón. La verdad salió a la luz. La escena cambió y fui donde una dama que tenía un gavetero, mueble con cajones, lleno de zapatos. Se me dijo, pídele un par de zapatos. Así lo hice. Y ella, con dolor en su corazón y con disgusto, abrió una gaveta. Una gaveta, en la que había, allí, unos zapatos de una época ya pasada, muy pesados. Y me dijo, estos que están aquí, míralos. Y yo le dije, présteme estos. Me dio indicaciones hasta de cómo ponérmelos y caminar con ellos. Y le dije, la tempestad llega, debe reforzar su casa. Pero ella no quiso, aunque había quien le pudiera ayudar. Así que se me ordenó mirar su casa y todo el arsenal de cosas que tenía ella, que ella protegía. Y no quería salir de allí por esto, ni gastar en reforzar su casa. Así, se puso a cocinar relajadamente luego que protegió, según ella, sus pertenencias. Y, tranquila, allí se quedó, confiada en que no le pasaría nada. Se me indicó partir, y lo hice. Fui llevada a dar la alerta a muchos lugares. Y, luego de hacerlo, fui llevada a un campo donde se me dijo, ve con ellos. Así lo hice y vi cómo, desde ese lugar, se veía la destrucción en la llanura. Y, cuando esta destrucción se avecinaba un poco a ellos, estos se movían entre las montañas. Y estos sabían perfectamente cada lugar seguro de aquella montaña, donde había agua, alimento y los lugares seguros donde descansar y protegerse de las inclemencias del tiempo. Les pregunté que cómo sabían esto, y me contestaron, mucho tiempo hemos transitado por aquí y así aprendimos cada lugar de provecho en estos lugares. Así, llegada la noche, a lo lejos, las llamas de bomba se veían y se escuchaban. Levemente, la destrucción se escuchaba, pero allí, todos los que estábamos seguros y lejos de la destrucción. Allí vi que ellos solo tenían lo que podían llevar en sus manos, en una mano, pues la otra llevaba un cayado para caminar con más seguridad entre aquellas montañas. En ese momento, allí, desperté,
Y se me dijo, todo el que busque su bien, caerá, y el que no busque lo suyo, éste subsistirá. Y se me dio una cita, Zacarías 8. Oh, amados, quiera Dios, es mi ruego oración, que entendamos lo que el Eterno nos quiere dejar saber en esta hora. Que el Señor nos bendiga. Himnos 300. Ni fama ni ciencia. 307. Del Padre los bienes.